dígame, hermanos, qué mejor manera de poder empezar nosotros el año si no estar en la presencia de Él. Eso es lo mejor. Y oiga bien, eso sería lo más correcto que la iglesia debería de pensar y sentir. Empezar el primer día del año, hermanos, honrándole a Dios. Pero lastimosamente no todos tenemos ese pensamiento. No todos tenemos el mismo pensamiento de querer honrarle a Dios, hermanos, desde que empieza el primer día del año. Muchas veces, hermanos, nos dejamos enrolar por el mundo. Pero, hermanos, cuando nosotros hemos conocido al Hijo de Dios, nadie puede cambiar el pensamiento, nadie puede cambiar ese deseo y tener, hermanos, esa convicción de lo que anhela nuestra alma. El alma y el espíritu, hermanos, del creyente clama día tras día a la presencia de Dios. Y eso, hermanos, nadie lo puede apagar. Nada de lo de afuera puede quitarle, hermanos, el anhelo que hay dentro de nuestros corazones. Y eso, hermanos, qué bueno que el Señor lo puso en nuestro corazón. Pero otros no vinieron hoy. Andan de parranda. Dijeron el primer día del año a otro lugar, hermanos. Otro lugar que no van a sacar ningún provecho. Ningún provecho, hermanos, ir a otro lugar. Pero usted, hermano, es bienaventurado. Bienaventurados son ustedes que están esta tarde en este lugar, porque el que viene, hermanos, a un lugar como este con un corazón dispuesto, no sale igual. Dios bendice en una manera muy especial. Así que esta tarde, hermanos, es una tarde de bendición para nuestra vida. Y vamos, hermanos, rápidamente a abrir nuestras Biblias esta tarde. Voy a invitarle de que abra su Biblia, hermanos, en el libro de los Romanos. El que lo vaya encontrando se puede ir poniendo de pie. Libro de los Romanos, vamos a leer esta tarde. Capítulo, hermanos, capítulo número 6 de la epístola del apóstol Pablo, San Pablo a los Romanos, vamos a leer. ¿Lo tienen todos, hermanos? Vamos a leer del versículo número 16 en adelante. Dice la Biblia, Romanos capítulo número 6, versículo número 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Una vez más, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una última vez vamos a leer el verso número 23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierra sus ojos y oramos. Padre que estás en los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta tarde y le alabamos y le bendecimos, Padre, por sus muchas misericordias. Le exaltamos y le damos la gloria por todo lo bueno que ha sido con nuestra vida hasta el día de hoy. Y gracias, Padre, porque esta tarde podemos alabarte, podemos bendecirte, y porque podemos abrir este libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos ahora, Señor, que hables a nuestra vida. Rogamos, Espíritu Santo, que envíes tú la palabra, el consuelo, la fuerza, la fortaleza para nuestro espíritu y nuestra alma. Rogamos, Padre amado, de que tú envíes la palabra viva, que envíes palabra, Señor, que venga a traer consuelo, que venga a traer la respuesta a cada necesidad. Que esta palabra pueda traer el alimento para nuestra alma que tanto la necesitamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, habla, Señor, a nuestras vidas. Aparta todo estorbo, Señor, y establece tu verdad a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, nuestro Señor y gran Salvador, por quien te damos las gracias. Aleluya. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos, esta tarde. Y muy sencillo, hermanos, el pensamiento, muy sencillo. Solo quiero que me presten la atención en unos minutitos. Quisiera, hermanos, que pensáramos a la luz de la porción que hemos leído. Algo con respecto, hermanos, oiga bien, diría yo, el fruto de nuestra liberación. Así sería el tema, hermanos, esta tarde. El fruto o los frutos, diría yo, conforme a la porción que hemos leído, de nuestra liberación. El fruto o los frutos, hermanos, que se dieron el día de nuestra liberación. ¿Se ha puesto usted a pensar en algún momento, hermanos, sobre qué resultados o qué frutos tuvo usted el día que fue liberado? ¿Nunca se ha puesto a pensar en ello? ¿Cuáles fueron los frutos que usted recibió? ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de haber llegado el Hijo de Dios a su vida? Muchas veces, hermanos, quizás no analizamos y no nos ponemos a pensar, quizás, hermanos, en realidad, ¿qué fue lo que sucedió cuando el Hijo de Dios llegó a nuestra vida? Nosotros nada más venimos y, oiga bien, porque lo hemos escuchado, porque muchas veces ni lo hemos leído, hermanos, sino que lo hemos escuchado porque en boca de otra persona o porque escuchamos un mensaje. Entendemos nosotros aquella palabra que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora nosotros podemos decir, bueno, el resultado que pude obtener es que soy nueva criatura hoy. Pero conforme, hermanos, a la palabra que hemos leído esta tarde, vamos a notar algo muy interesante, vamos a notar algo muy importante, hermanos, para nuestra vida. ¿Cuáles fueron los frutos? ¿O cuál fue el fruto, hermanos, que obtuvimos nosotros el día de nuestra liberación? ¿Le puedo hacer una pregunta esta tarde? ¿Cuántos se acuerdan el día cuando fueron liberados? Amén. Solo uno. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, el día cuando el Hijo de Dios llegó a su vida? ¿Se acuerdan, hermanos, el día cuando las cadenas, hermanos, que tenían atada nuestra vida, el Hijo de Dios, hermanos, las rompió? Yo, hermanos, jamás ni nunca se me va a olvidar el día cuando el Hijo de Dios llegó a mi vida. Jamás se me va a olvidar, hermanos, el día cuando la revelación del cielo, hermanos, cuando el Espíritu Santo, hermanos, llegó, hermanos, y fue enviado. Y poder, hermanos, llegar a mi vida y poder transformarme y poder cambiarme.
y poder venir, hermanos, a producirse en mí, hermanos, una regeneración. Y donde vino, hermanos, a fluir y a nacer otra persona. Porque el día, hermanos, cuando el Hijo de Dios llegó a nuestra vida, cuando la revelación del Evangelio, hermanos, llegó a nuestra vida, ahí surgió otra persona. Ahí dice la Biblia que el viejo hombre murió. Aquella naturaleza, hermanos, que teníamos nosotros, que estaba viciada con otros pensamientos, con otros deseos y con otra clase de vida, murió, hermanos. Dice este libro sagrado, hermanos, que nosotros, oiga bien, dice la Biblia que nosotros vagábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza alguna. Sin Dios y sin esperanza. Oiga bien, solamente esas dos cosas son, hermanos, toda la razón de existir de la vida del ser humano. Vivíamos sin Dios. Póngase a pensar, hermanos, vivir sin Dios en este mundo. Vivir sin Dios en este mundo, hermanos, es lo peor que puede existir. Y así vagamos nosotros. Así vagué yo, hermanos, 17 años en la vida. 17 años donde Dios no existía en la vida mía. 17 años donde no tenía a Dios en mi noticia. 17 años donde yo no conocía al autor de la vida. Y lo peor de todo, no solamente vagaba sin Dios, sino que vagaba en este mundo sin esperanza. O sea, hermanos, de que yo sabía, hermanos, y estaba consciente de que un día la muerte me iba a llegar a mí. Yo sabía que un día iba a llegar donde la muerte me iba a encontrar. Pero, hermanos, yo no tenía la esperanza. Yo no tenía seguridad. Yo, hermanos, sabía que el día que la muerte llegara a mi vida, solamente me esperaba un lugar. ¿Y sabe cuál era? La condenación eterna. Porque a todo aquel, hermanos, que vive en el mundo sin Dios y sin esperanza alguna en esta tierra, lo único que le resta y lo único que le espera el día cuando la muerte lo alcance va a ser la condenación eterna. Solamente va a ser, hermanos, un lugar de tormento. Un lugar, hermanos, donde dice este libro sagrado que el fuego nunca se va a apagar. Donde el gusano no va a morir, sino que, hermanos, va a ser, hermanos, un fuego día tras día, día tras día. Va a ser por toda la eternidad. Va a ser un tormento eterno. Va a ser, hermanos, un castigo eterno, donde la llama no se va a apagar. Donde vamos a anhelar, hermanos, alcanzar la misericordia, pero ya no va a haber tiempo para ello. Porque el tiempo lo tuvo en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes, si no me equivoco, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, de que dice que murieron dos hombres? Que cuando mueren estos dos hombres, hermanos, uno dice que en la vida se acordó de Dios. Pero había otro, dice que este solamente se acordaba, hermanos, de poder deleitarse y de andar de parranda en parranda. Pero murieron los dos el mismo día y uno dice que cerrando los ojos aquí los fue a abrir en un lugar de consuelo. Pero había otro, hermano, de que él no tuvo a Dios en su noticia mientras estuvo en la tierra y no aprovechó las oportunidades que Dios le dio en la vida. Dice que cerró sus ojos y los abrió en un lugar de tormento. Dice que cuando abrió sus ojos, dice que apareció en una llama donde ya no aguantaba el castigo. Pero ¿sabe qué? Allá en aquel lugar de tormento, hermanos, quería volver a la vida y quería que se le volviera a dar la oportunidad de un arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Este libro precioso, hermanos, este libro sagrado, ¿sabe qué dice? Dice, hermanos, que establecido está para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Quiere decir, hermanos, que el día cuando la muerte alcanza al ser humano en esta tierra, ya no hay oportunidad de volver una vez más al mundo. Ya no hay oportunidad, hermanos, para volver al mundo y decir que se me dé otra oportunidad de arrepentimiento. Ya no, hermanos, porque este hombre ansiaba y anhelaba, hermanos, que se le diera por lo menos un minuto, para que ese minuto, hermanos, lo aprovechara y arrepentirse de sus pecados.
Pero hermanos, este libro sagrado dice, hermanos, que así vagábamos nosotros sin Dios y sin esperanza alguna. Pero hermanos, bendita sea la misericordia de Dios, que un día, hermanos, el Hijo de Dios llegó a su vida. Por eso yo le preguntaba, ¿se acuerdan cuando el Hijo de Dios llegó a su vida? ¿Se acuerdan cuando, hermanos, cómo era su vida en el mundo y cuando el Hijo de Dios lo alcanzó a usted? Oh, hermanos, ese día jamás ni nunca se nos puede olvidar a nosotros. Que se le olvide cualquier cosa. Que se le olvide, hermanos, cualquier fecha importante de este mundo, pero jamás ni nunca se le vaya a olvidar el día cuando el Hijo de Dios llegó a su vida. Porque ese día, hermanos, todo fue transformado. El día, hermanos, cuando Cristo llegó a nuestra vida, todo fue diferente, todo, hermanos, fue transformado en la vida. Dice este libro sagrado que cuando Cristo llegó a nuestra vida, hermanos, se vino a producir el milagro más extraordinario que hombre alguno y mujer alguno en la tierra puede recibir. El hombre puede recibir cualquier cosa en esta tierra, pero nada se va a comparar, hermanos, el que venga y reciba el milagro de la salvación. Hermanos, nosotros hemos recibido lo más grande que podemos recibir en la tierra. La liberación gloriosa, hermanos, en nuestra vida fue lo más grande que pudo haber. Dice este libro sagrado que cuando Cristo llegó a nuestra vida, hermanos, vino a transformar y hacerlo todo nuevo. Dice que Él nos puso un cántico nuevo. Él puso alabanzas en nuestros labios. ¿Pensaron ustedes algún día estar en un lugar como este, hermanos? ¿Cuántos un día se pusieron a pensar que un día iban a estar en un lugar como este, hermanos, adorando a Dios, escuchando la palabra? ¿Nadie? Yo así lo pensaba, si algún día, primero Dios. Pero es raro, hermanos, que, como dice mi hermano, él sí quizás un día, pero la mayoría, hermanos, de los que estamos aquí reunidos esta tarde, yo sé que nadie se imaginó un día estar con una Biblia en sus manos. Yo nunca me imaginé un día poder estar cantándole a Dios. Yo nunca me imaginé. Oiga bien, yo nunca me imaginé un día poder andar con un libro como este. Yo nunca me imaginé un día poder cantar alabanzas a Dios. Mucho menos un día nunca me imaginé poder compartir el mensaje con otras personas que lo necesitaran. Nunca, hermanos. ¿A qué quiero llegar esta tarde, hermanos, con la porción que hemos leído? Los frutos, ¿cuáles fueron los frutos? Oiga bien, ¿cuáles fueron los frutos de nuestra liberación? En el Evangelio según San Marcos, solo voy a poner un ejemplo más, hermanos, para luego entrar en esta porción. Dice, hermanos, que Jesús andaba por esta tierra, y cuando andaba por esta tierra, hermanos, dice que el único deseo de Jesús era llevar el mensaje de salvación a la gente. Jesús había venido a esta tierra, ¿sabe para qué? Para darle libertad a los cautivos. Quiere decir que el mundo, que nosotros estábamos cautivos, estábamos aprisionados, éramos esclavos del pecado. Hermanos, habían cadenas que tenían atada nuestra alma y nuestra vida y no nos permitía, hermanos, nosotros volcarnos en busca de una salvación. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿lo creen? Usted era esclavo del pecado, yo era esclavo del pecado. El pecado me llevaba para donde él quería. El pecado que, hermano, el pecado que había en mí, el pecado que había en nosotros nos decía que teníamos que odiar, que teníamos que pagar mal a los que mal nos pagaban a nosotros. O sea que el pecado, hermanos, gobernaba nuestra vida. El pecado, hermanos, era el que regía nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestros corazones. Dice la Biblia que Jesús llega a una ciudad, y ya van a saber de quién les voy a hablar. Llega a una ciudad, hermanos, llamada Gadara. Ya saben de quién les voy a hablar, ¿verdad? Dice que estaba en una ciudad, viene con los discípulos, se sube a la barca y llega, hermanos, a la ciudad de Gadara. Cuando arriba a la ciudad, dice que sale de la barca y pone su pie en tierra. Cuando él llega, hermanos, y pone su pie en tierra, dice que un hombre endemoniado
Dice que salió corriendo a encontrar a Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Era el endemoniado gadareno, hermanos. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús le dijo. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Le dijo. ¿Sabe cómo era la vida de este hombre, hermano? Yo no sé si usted se puede identificar con él, hermanos. Si usted ha recibido una liberación, hermano, gloriosa del Hijo de Dios, se va a identificar con este ejemplo. Dice que aquel hombre, hermano, andaba desnudo y que la vida de aquel hombre era errante, andar solamente. ¿Sabe dónde andaba? En el cementerio. Ahí andaba él, en los sepulcros. Dice, hermanos, que la gente, oiga bien, dice que la gente de aquella aldea y de aquella ciudad, sabe, de aquella región, querían, oiga bien, querían, hermanos, que aquel hombre cambiara. Dice, hermanos, que le ponían, oiga bien, le ponían cadenas y las cadenas las rompía. Dice que le ponían grillos, hermanos, en sus pies y eran desmenuzados por aquel hombre. O sea que el hombre, hermanos, utilizó todos los medios posibles, humanamente hablando, para que aquel hombre pudiera ser libre de aquel momento y estado de vida en el cual se encontraba y vivía. Pero, hermanos, nada ni nadie, todo había sido inútil y vano para poder hacer cambiar la vida de aquel hombre. Nada podía hacer nadie por él podía hacer nada. Hasta, hermano, hasta el día, oiga bien, y no crea que fue casualidad, no crea que fue, hermano, casualidad de la vida que Jesús tenía que llegar a esa ciudad. El Señor sabe cuándo va a llegar, el Señor sabe el día, el momento y la hora exacta cuando va a llegar a liberar a un individuo. El día que llegó a su vida, hermano, no fue casualidad que yo iba pasando, hermano, y me metieron a la iglesia. No era casualidad que dijeron a mí porque me invitaron, por eso yo fui a la iglesia. Pero, hermano, sea como sea, que lo hayan invitado, que lo llevaron a la fuerza, como sea, era el propósito de Dios en su vida y en la mía, para poder darnos ese día la liberación gloriosa de nuestra alma. Dice, hermano, que aquel hombre, cuando Jesús llega, hermanos, hace el milagro. Y dice, hermanos, que aquel hombre, que nadie lo podía atar, que nadie, hermanos, podía hacer nada por aquel hombre, Jesús llega, hermanos. El poder del Espíritu Santo, hermanos, a través del Hijo de Dios, llega y lo transforma aquel hombre. Dice, hermanos, que aquel andaba errante para arriba y para abajo. Nadie, hermanos, podía detenerlo. Nadie podía hacer nada. No, hermano, estaba desquiciado. Eran demonios, era una legión de demonios que tenía aquel hombre. Dice que nadie podía hacer nada y cuando Cristo llega lo libera, hermanos, y luego, cuando el Señor le hace la liberación, dice que la gente cuando lo ve después sentadito, dice que estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Ya no era, hermano, mire, ni la sombra de lo que era aquel hombre. Le hago una pregunta, ¿usted se ha visto los resultados en su vida? Ahora al verse usted se ve diferente, no solamente la ropa, porque la ropa también muchas veces nos cambia a nosotros, porque, hermano, nosotros es como era, así como usted se vestía antes, no está ahorita así, hermano. Usted como me ve ahorita aquí delante de usted, yo no me vestía así, hermanos. Pero el día cuando Cristo llega, hermano, cambia todo por completo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dice, he aquí que ahora todas son hechas nuevas. No dice unas cuantas, todas. Todas son hechas nuevas. Ya no soy el mismo. Usted ya no tiene que ser el mismo. Pero muchas veces venimos, hermanos, al Evangelio y venimos y vamos pasando los años en el Evangelio y muchas cosas todavía no, hermano, ahí están. No se han quitado de la vida nuestra. Pero este hombre, hermano, el ejemplo que le estoy poniendo, dice que mire, la gente cuando lo vieron ni lo conocían. ¿Quién es este? Decía. No, si este es el loco que andaba para arriba y para abajo siguiendo a la gente. Este era aquel que andaba desnudo en los sepulcros, que nadie lo podía detener. Y toda la gente admiraba, no creo, le decía. Este es, porque eso, hermanos, es lo que el Evangelio hace en la vida del ser humano. Eso, así es. Y, hermano, eso es lo que el Hijo de Dios hace en la vida del ser humano. Viene, ¿por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque estamos hablando de los frutos
de la liberación de nuestra vida. ¿Cuáles fueron los frutos que se dieron, hermanos, en la liberación de nuestra vida? Ahora, el ejemplo que le he puesto, usted puede ver, oiga bien, puede ver a simple vista los frutos o los resultados de esa liberación. ¿Cuáles fueron los frutos de este hombre? Ya no era el mismo. Ahora hablaba cuerdo, ahora hablaba bien normal con la gente. Eso es físico. Pero óigame bien, espiritual. ¿Cuáles fueron los frutos que se dieron en este hombre? Oiga bien cómo dice aquí la porción. Dice, hermanos, versículo número 16 dice, hace Pablo una pregunta y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien, dice, como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién obedecíamos nosotros antes, hermano? Al pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, hermanos. Nos decían que hiciéramos el bien, no podíamos hacerlo. Porque la naturaleza que había, nuestra naturaleza no regenerada, nuestra naturaleza no transformada, nuestra naturaleza humana, hermanos, y pecaminosa que había en nosotros, no nos permitía hacer el bien a nadie. Y éramos esclavos del pecado. Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice. Y dice, y liberados, verso 18, del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, mire, siendo esclavos del pecado, mire, acuérdese, hermanos, cómo era usted. Solo haga memoria ahorita un minuto, un segundo, cómo era usted. ¿Ya pensó en algo qué hacía usted, hermanos? Mire, éramos tremendos, hermanos. Éramos de primera marca para hacer lo malo nosotros. Pero dice, cuando vino, hermanos, la liberación gloriosa y atendimos a aquella palabra que escuchamos, dice, hermanos, que aquello que, hermanos, que nos tenía aprisionados, aquello en lo cual estábamos esclavizados al pecado, dice, ahora viene, hermano, la liberación a nuestra vida y ahora somos, dice, esclavos de la justicia. Ahora, hermanos, ya nos enseñorea el mundo de nosotros. Ahora ya nos enseñorea el pecado de nosotros. Ahora el diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Ahora, hermanos, lo que tiene que regir y gobernar nuestra vida es la justicia. Es la verdad del evangelio. Pero le digo, ¿será que eso nos rige ahora desde el día que conocimos a Cristo? Dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y dice, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes le servíamos solo al pecado. Ahora, hermanos, que somos esclavos de la justicia, presentemos vuestros miembros, dice, toda nuestra vida a la justicia, a la santidad, a la cual nosotros somos llamados. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Dice, verso 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La vida que llevábamos nosotros esclavos del pecado nos llevaba solamente a un destino, a un lugar, la muerte, a la condenación. Eso era a donde nos iba a conducir el pecado, hermanos, a nuestra vida. Por eso dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. A eso, hermanos, nos llevaba a nosotros el pecado. La vida, hermanos, y el pecado mismo que nos tenía cautivos a nosotros y éramos esclavos, nos llevaba a un solo lugar. Porque la paga que íbamos a obtener y el resultado de nuestra vida no regenerada iba a ser, hermanos, la muerte. Iba a ser, hermanos, nada más la condenación eterna para nuestra vida.
Pero hermanos, el día que Cristo Jesús llegó a nuestra vida fue liberada y nuestra vida ahora, hermanos, tiene otro rumbo, tiene otro destino. Dice que nuestra vida iba directa a un lugar de tormento. Pero ahora dice que el Hijo de Dios viene con su gracia y su misericordia, mete su mano de bondad, hermanos, y nos rescata de las llamas del infierno para introducirnos al cielo glorioso. Eso, hermanos, es lo que Cristo viene a hacer en la vida del ser humano. Y eso, hermanos, es lo que Cristo viene a hacer en la vida nuestra. A venir a cambiarnos. Pero lo que vino a hacer es a libertarnos del pecado. Pero, ¿cuáles son los frutos, hermanos? ¿Cuáles fueron los frutos de la liberación nuestra? ¿Sabe cuáles fueron? Le voy a tocar nada más 2 frutos conforme a la porción que hemos leído, porque en esto, ahorita solamente le he dado la introducción, hermanos. Lo que quiero meditar es esto. Mire, dice, verso 22, dice, mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y ahora que somos hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es el fruto de nuestra liberación? Léalo, hermanos, lea ahí su Biblia. Verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál fue los frutos de la liberación nuestra cuando conocimos a Cristo? Tenéis como fruto, dice, de vuestra liberación, la santificación. Ese es el fruto, hermanos, de la liberación gloriosa del Hijo de Dios en nuestra vida. Antes éramos injustos, antes éramos profanos, antes éramos malos, antes éramos mentirosos, antes la justicia no gobernaba nuestra vida, sino la injusticia. Pero ahora éramos inmundos, ahora somos santos para la gloria de Dios. ¿Qué dice este libro sagrado? Ahora dice, sois real sacerdocio. Mire, hermano, yo no sé qué piensa usted, a menos que estemos muertos, no vamos a sentir nada. Pero dice que ahora que hemos sido liberados del pecado, dice, ahora soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos ahora, hermanos. Ahora, hermanos, antes que éramos profanos, ahora somos santos para la gloria de Dios. Dice que Él viene con su sangre, nos baña, hermanos, de la cabeza, de la coronilla, hasta la planta de los pies, con su sangre preciosa. Y ahora, hermanos, somos santos para la gloria de Él. ¿Qué dice Pablo en todas sus epístolas? Dice, a los santos que están en Corinto, a los santos que están allá, a los santos de por allá, hermanos, porque ahora en Cristo somos santos. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de cuando estudiábamos, hermanos, la doctrina de la santificación? Hay 3 clases, hermanos, de santificación. El día que usted creyó en el Hijo de Dios, usted se hace posesión de la santificación instantánea. El solo hecho de usted haber levantado la mano y haber confesado con sus labios que usted era pecador, de que usted necesitaba la liberación, hermanos, del pecado que lo tenía cautivo, ese día usted se posesiona de la santidad. De ahí en adelante usted es santo a los ojos de Dios. Aunque el mundo no le parezcamos santos, usted es santo para Dios. De ahí en adelante está la otra, la progresiva, de que mientras estamos en el mundo, hermano, usted se ve oiga bien, y le voy a decir esto, usted se ve en la necesidad y en la obligación de santificarse para Dios. Y aunque no lo quiera, hermanos, hay una necesidad y el Espíritu lo llama a la santidad a usted. El Espíritu que está en usted lo llama a hacer lo correcto. Antes mentíamos, ahora ya no tengo que mentir. Antes robábamos, ahora ya no tengo que robar. Antes odiaba, ahora tengo que amar. Antes aborrecía a mi prójimo, hoy tengo que orar por él. Eso es santificarse para Dios. Y ese es el llamado y la obligación suya mientras esté en esta tierra, mientras la trompeta no suene. Usted se ve en la obligación de santificarse para Dios. Pero dice que el resultado, hermanos, de la liberación gloriosa que hubo en nuestra vida fue la santificación. ¿Y cuál fue la segunda? ¿Cuál fue el segundo resultado, hermanos? ¿Qué dice? Y como fin, la vida eterna.
Hermanos, el día de nuestra liberación, Dios nos santificó, Dios nos cambió, Dios nos transformó y dice que nos dio vida eterna. Hermanos, yo no sé si se alegra por eso. Yo creo que no se alegra, hermanos, pero vida eterna, hermanos. ¿Quién le va a dar vida eterna en este mundo? Nadie, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús dice que estaba, cuando pendía de la cruz, hermanos? Dice que Él estaba ya crucificado, estaba a punto de expirar. Pero dice que estaba uno, hermanos, también un malhechor, era un ladrón, estaba a su derecha y otro estaba a su izquierda. Aquellos estaban pagando, hermanos, por lo que habían cometido, por la vida que habían llevado de pecado. Pero Jesús, el justo, Jesús el que fue santo, 3 veces santo, no había hecho nada malo para que estuviera ahí, hermanos, padeciendo como un malhechor. Uno, hermanos, los dos, en unas partes de la Biblia dice que uno se burlaba, pero si usted lee y es curioso en los 4 evangelios o en los 3 evangelios, va a ver que los dos se burlaban de Jesús. Dice, hermanos, no hay ningún nombre en la Biblia. No hay nombres en la Biblia. Solamente dice que 2 ladrones, hermanos, 2 ladrones. Pero oiga bien, dice que estaban y se burlaban de Él. Le decían, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvanos también a nosotros. Si eres el Hijo de Dios, desciende, bájate de la cruz y sálvanos también a nosotros y sálvate tú mismo. Viene el que estaba al otro lado y le dice, tú, le dice, estando en la misma condición, le dice, no sabes que este es el Hijo de Dios, le dice. Ni estando en la condición en la que te encuentras, le dice, no tienes temor de que este es el Hijo de Dios, le dice. Aquel hombre, hermano, veía con sus ojos que él era el autor de la vida. Él sabía, hermano, y miraba en la faz de Jesucristo, hermano, la salvación de la humanidad. Aquel hombre no lo miraba como un hombre común y corriente. Aquel hombre con sus ojos naturales miraba como el hijo del carpintero. Pero aquel no, lo miraba con ojos espirituales. Lo miraba como el autor de la vida. Como la única fuente de salvación para aquella alma necesitada. Y le dice, Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Aquel se burlaba, pero el otro le decía, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino, acuérdate. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Ahora le dijo, ahora mismo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Ahí, hermanos, aquel hombre se arrepintió y ahí mismo, hermanos, fue liberado de sus pecados y de ahí mismo, hermanos, fue salvo. Allí le dio la vida eterna. No le dijo después cuando venga, no va a ser mañana, no va a ser después. Ahora mismo le dijo. Y ese fue el fruto, hermanos, de nuestra liberación. Nos santifica, nos cambia y nos da vida eterna. Eso es lo que tenemos. Mire, el día que fuimos liberados, hermanos, nos hicimos posesión de la vida eterna. Por eso ahora nos preguntan si somos salvos. Claro, para la gloria de Dios somos salvos, hermanos. Ahora con seguridad decimos, amén, soy salvo. Esa es la seguridad que nos dio, hermanos, cuando fuimos liberados. De que, mire, ¿de qué hubiera servido que Él hubiera perdonado sus pecados y usted todavía hasta el día de hoy está todavía inseguro de su alma? ¿Qué chiste tuviera que Cristo hubiera venido por usted y por mí y morir en una cruz y no darnos salvación? Nada, hermanos. Pero más Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Dice, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice, la dádiva y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, mire, lo que nos iba a llevar a nosotros el pecado, a la condenación eterna. Pero el regalo de Cristo, el regalo de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna. Y eso, hermanos, han sido los frutos que hemos obtenido de nuestra liberación. Nos libera el Señor y nos da, nos santifica, nos limpia. Ahora somos santos para la gloria de Él. Y tenemos la salvación en nuestra alma. Tenemos la esperanza, hermanos, de que si la muerte viene antes, si la muerte nos alcanza, sabemos que somos de Él. Y si suena la trompeta, también somos de Él. Sea que vivamos o sea que muramos,
Nuestra vida le pertenece al Rey, hermanos. Nuestra vida es de Él. Mire, le voy a decir con esto y con esto finalizo. Nuestro hermano Sergio decía un día de estos, predicando, y decía y mencionaba la muerte. Y decía, muchos le tenemos miedo a la muerte. Si yo le preguntara a usted, ¿le tiene miedo a la muerte? ¿Qué me dijera usted? Yo no le tengo miedo. El hermano no le tiene miedo. ¿Alguien más le tiene miedo? ¿Nadie? Acepto el día que me mande, yo no lo acepto. Amén. Oiga bien, muchas veces hay como un temor. Aún ahora en el Evangelio, porque mire, hermanos, el día de la muerte es cuando usted se encuentra, hermanos, cara a cara, con que usted va a partir y va a dejar este cuerpo que tanto ama usted, hermano, que tanto cuida. Porque estamos amañados a este mundo y amamos tanto este mundo y amamos tanto este cuerpo que no quisiéramos partir del cuerpo, hermanos. Pero él decía, mire, hermanos, decía unas palabras tan especiales que muchas veces nosotros no pasan ni por nuestra mente el hablar de la muerte, hermanos. Pero decía él, el día de la muerte es el mejor momento que le puede suceder a un cristiano. Porque el día de la muerte no va a ser día de tristeza ni de dolor, sino que va a ser un día de gozo y de alegría. Porque dice, dígame qué cosa mejor puede existir en la vida y en esta tierra sino partir y ver el rostro de nuestro Salvador Jesús. Dice, ¿qué otra cosa? No la hay, dijo. No hay otra cosa mejor que nos pueda suceder sino partir de la tierra y ver al Maestro. Por eso dice que ese sería el momento más glorioso para mi vida, dijo. Yo por eso no me aflijo, yo me alegro, dice. Yo me alegro porque yo sé que voy a cerrar los ojos y voy a partir de esta tierra, pero los voy a abrir y voy a ver el rostro de mi Jesús. Y por eso dice, no hay otra cosa mejor. Por eso Pablo, ¿qué decía Pablo? Estoy en estrecho. Mi alma está puesta en estrecho, decía. No hay que escoger, dice, si quedarme o partir con el Señor, que es mucho que mejor. Pero dice, pero por causa de ustedes, dijo, me voy a quedar otro rato, dijo. Por ustedes me voy a quedar, dijo, porque por mí, dijo, ya rato que me lleve el Señor, decía, que me lleve, porque para mí mejor estar con Él que estar aquí en este mundo, pero por causa de la iglesia voy a estar otro rato, decía, aguantándolos. Así decía Pablo. Porque hermano, Pablo le llovía de todo, dice, lo voy a estar aguantando a ustedes, porque muchos hermanos lo honraban. Muchos hermanos alababan al hombre de Dios, lo apoyaban, le daban lo mejor, pero habían otros que decían, este Pablo solo un cuento, este Pablo. Sí, hermano, porque en la iglesia hay de todo, hermano. Gente que lo aprecia, gente que lo ama, gente que lo apoya, como gente que nos odia, gente que no le parecemos. Pero que bendiga al Señor a todos esos, así dice. Porque muchos decían, este Pablo dice, en la carne anda, decía. Este Pablo en la carne anda predicando, decía. Si ando en la carne, decía. Porque decía, este anda en la carne y dice que es apóstol, decía. ¿Qué apóstol va a ser este? Y Pablo, hermano, les cayó no les voy a decir la trompa, pero les cayó la boca, hermanos. A todos esos bocones. Porque decía que no era el hombre de Dios, este no es apóstol. Decía, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, les decía. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, les decía. ¿Por quiénes se convirtió? Dígame, ¿por quién se convirtió usted? Le decía, ¿por quién se convirtió usted? ¿Con qué mensaje? Con vos, Pablo. Entonces le decía, los cayó de un solo, hermanos, los bocones, que andaba en la carne y no a través de un mensaje mío. Ustedes son mis hijos en la fe, les decía. Yo soy su tata. Y claro, el tata es esa puñada que lo seguía, hermanos, y que andaba hablando de él. Pero hermanos, la misericordia de Dios es buena para con nuestra vida. Así que hermanos, esta tarde, adelante. El día que fuimos liberados, Dios nos dio, hermanos, la santificación y vi como fruto la santificación y la vida eterna. Antes le servíamos al mundo y al pecado, ahora presentad vuestros miembros, dice, para la justicia. Presentemos nuestros miembros. Mire, hermano, nuestros ojos que antes se prestaban para ver el pecado, ahora guardémonos. Ya no se deje llevar por los cuerpos ajenos. No nos dejemos llevar por ver otra gente. Porque, mire, Proverbios dice que los ojos no se cansan de ver, hermanos. No se cansan de ver
No se sacian de ver el pecado y lo malo, pero hermano, ahí está donde Jesús dijo, si tu ojo te da ocasión de caer, dice, mejor sácatelo. Y mejor que entres con un solo ojo al cielo, le dice, no que teniendo dos ojos grandotes que mira y que seas echado al infierno, dice. Así que sacárselo, hermano, es decir, no. Mejor, mire, cuando el diablo dice que tenemos que ver algo que no tenemos que ver, hermanos, hágale así, mire, hermano. O hágale así, vea para arriba, veamos para arriba. Porque el diablo, hermanos, quiere tentarnos por cualquier lado, hermanos. El diablo, mire, que el Señor lo reprenda, pero mire, usted bien sabe, hermanos, por dónde flaqueamos nosotros. Usted sabe dónde flaquea. Y es ahí donde usted tiene que cuidarse, porque el diablo es astuto, hermanos. Este libro sagrado dice, nosotros no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. O sea que nosotros estamos aquí, hermanos, a la defensiva si el diablo viene, pero también aquí, hermanos, porque ni sabemos, podemos estar aquí, ya, el diablo lo tenemos atrás ya. Tenemos que cuidarnos nosotros. Si nuestras manos, hermanos, antes le gustaba agarrar lo que no era nuestro, ahora, hermano, no. Ahora dicen, estas manitas mejor antes de hacer otras cosas, levántelas al cielo y alabe al Señor. Para eso ahora, hermanos, si estos oídos se prestaban para ahora es para escuchar alabanza, para escuchar mensajes. Si antes salían palabras soeces, hermanos, de nuestra boca, ahora ya no puede salir, hermanos. Ya no puede salir malas palabras de nuestra boca. Ahora, hermanos, tenemos que alabar a Él. Por eso dice, si presentaste vuestros miembros para la injusticia y para la iniquidad y el pecado, ahora presentadla para la justicia y la verdad. Ahora todos nuestros, hermanos, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, le pertenecen a Él, hermano. Toda nuestra vida le pertenece solamente a Él, hermano. No podemos, mire, ni prestarle ni un poquito al diablo, hermanos. No le preste los ojos al diablo, no le preste la boca al diablo, no le preste los oídos, mucho menos le preste el corazón, porque de ahí manda la vida, hermanos. Todo, hermano, es de entregárselo a Él. ¿Se acuerdan cuando Israel iba a ser liberado de Egipto, hermanos? Dice que Moisés se va y le dice, ¡hey! Le dice, tienes que dejar ir libre a Israel. ¿Por mando de quién? Le dijo. ¿Quién te manda? El gran yo soy, le dijo. El que hizo los cielos y la tierra me manda que deje ir libre a Israel, le dice. ¿Para qué? Le dice. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué quería que Israel saliera de Egipto? ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Para ir a servir y darle sacrificios a Jehová. Porque Israel, hermanos, estaba tan atarallado, hermanos, tan atarallado que ya se había olvidado de honrar a Dios y glorificar su nombre, solo haciendo ladrillo. Y dijo, ahora es el tiempo, dijo, de que mi pueblo sea libre y que me empiece a dar sacrificios y a honrarme a mí, le dijo. Y le dice, para que deje ir a Israel, porque tenemos que ir a ofrecerle sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Y sabe qué le empezó a hacer el diablo? No lo va a dejar libre. Mientras Dios iba tratando con aquel hombre, ¿sabe qué le dijo? Ok, le dijo, lo puede dejar libre. Está bien. Pero solamente ustedes, los viejos, los niños, se quedan. Ay, le dijo Moisés. Momento, le dijo. Si vamos a irnos y vamos a salir libres de esta esclavitud, le dice, va a ser para ir a honrar a Dios, pero todos, le dijo, todos vamos a ir, todos, le digo. Viejos, ancianos, jóvenes, niños, hasta los animales nos vamos a llevar, le dijo. Y a eso quiero llegar. Ni una pezuña se va a quedar, le dijo. Imagínense. O sea, hermanos, que para darle a Dios, cuando somos liberados, en el mundo le dábamos todo a Él, hermanos. O dígame, ¿quién se entregó a medias? ¿Quién se entregó a medias en el mundo? Yo, mire, hermano. Con su permiso le voy a decir esto, hermano. Yo, hermanos, me entregué al mundo y al diablo 100%, hermano. Yo le serví, pero de agalán al diablo, hermanos. Pero hay un dicho, ¿verdad? Que al que bien le sirve, mal le paga. Claro. Al que bien le sirve al diablo, mal le paga, hermanos. Yo traté de ser lo mejor, hermanos, en lo que yo hacía. Y allí me entregaba por completo. Si iba a tomar, tenía que ser de los mejores para tomar. Sí, hermano, sí era para tomar, porque mira, allá, hermano, al más macho, ¿quién se la echa? Pero sin apuñar, sin aturar la cara.
Y allá, hermanos, agarramos la botella, más que eran de aquellos grandototes que le decíamos roperos, hermanos. Era de aquellos muñecos, hermano. Muñecos de aquellos volados así de grandes. Y mire, hermano, se lo digo, muñeco, hermano. Cuando nos íbamos a bañar ahí, mire, al más bravo y ya, a quien se la echara de un solo. Hacer lo mejor para él. Y mire, y para el diablo éramos así. Ahora para Dios, hermanos, tenemos que darle la excelencia, hermanos. Tenemos que entregarle todo a Él. Si presentamos nuestro cuerpo al diablo y al mundo y lo damos al 100%, ahora, hermanos, con mucha más razón entregarle y darle lo mejor. Por eso cuando usted le cante, cántele con todo el corazón, hermano. No importa que se quede mudo, usted alabe al Señor y métase con Él. Si vamos a escuchar la palabra, vamos a estar atentos. Yo se lo he dicho, nuestro hermano Sergio dice, véanme aquí. No me despeguen la vista, véanme aquí, ve. Porque estos moscos los pueden despistar a ustedes, hermanos. Un mosco de los que andas aquí, hermanos, lo puede despistar. Porque una cosita ya, y mire, vamos con el mensaje bien galán, pero una cosita, ya perdimos el libro del mensaje. Porque no estamos concentrados. Y yo se lo he dicho, yo en la iglesia cuando estaba allá, hermano, yo a él no le despegaba la vista, hermano, no le despegaba la vista. Y se movía por un lado, y ahí iba yo, así, hermano. Porque tenemos que darle lo mejor a Dios nosotros, entregarnos, hermanos. Ahora, ya no presentéis vuestros miembros. Yo tomaba antes, hoy ya no puedo seguir tomando, hermanos. Ya no puedo, fumaba. Yo se los he dicho, hermanos, bajo mi cama había toda clase de cigarros, hermanos. Toda clase de cigarros había debajo de mi cama. Ahí tenía. Hasta mi propia prima me regalaba los paquetes, hermanos, así, mire. No la cajetilla, los paquetes. Ahí los tenía, hermanos. Pero hoy, el día que yo hace, hermanos, el 25 de este mes, 16 años, nunca volví a probar ninguna cerveza, nunca volví a agarrar una botella de guaro, nunca en mi mano he agarrado, hermanos, un cigarro para nada. Yo quedé asqueado de tomar, asqueado, hermanos, asqueado del cigarro que me encantaba, quedé asqueado. Cuando huelo que alguien está fumando y siento el olor, me da asco, ganas de vomitar, hermanos. Eso es lo que viene a ser el Hijo de Dios en nuestra vida cuando nos libera, hermanos, a aborrecer lo que hacíamos antes. Ahora ya no podemos seguir amando lo que hacíamos en el mundo, hermanos. Ya no, antes aborrecíamos el evangelio, antes aborrecíamos estar en un lugar como este, antes nos daba vergüenza y risa nos causaba cuando alguien estaba llorando, hermanos. Sí, hermanos, pero hoy no, hermanos. Hoy tenemos que aborrecerlo de afuera, hermano. Mire, sí, mire, cuando usted salga hoy en la tarde de ahí de la puerta, tiene que salir así, mi hermano. Tapándose la nariz porque le da asco escuchar, oler el mundo. Usted mire, usted no tiene que sentirse bien cómodo en el mundo. No, hermano, el cristiano no se siente cómodo ya, hermanos. El cristiano no se siente cómodo en el mundo porque allá hay lo peor, hermanos. Usted se siente cohibido andar en un mundo donde no le corresponde. Pero tenemos que vivir porque estamos en el mundo, pero guardarnos de ese mundo, hermanos. Guardarnos de ese mundo, que usted, hermano, mientras está la cherada ahí, hermanos, usted no se siente bien, que ja, y los chistes léperos, y que, ay, usted, hermano, sálgase de ahí rápido, que usted no cabe en ese lugar. Su naturaleza lo llama a santificarse más, a no estar ahí en medio de eso. ¿Cómo yo voy a sentirme bien en medio donde está la guasa, donde está el relajo? Ya no, hermanos, ya no puedo presentar mis miembros. Donde están tomando, yo no puedo. Se lo dije la vez pasada, creo, y se lo voy a repetir. Este pastor del Salvador, hermanos, de Rema, ¿sabe qué? Él dice, cuando yo voy, con esto finalizo, hermanos. Cuando yo voy con mi esposa, dice, salimos a comer, de vez en cuando salimos a comer, dice. Y cuando voy a comer, dice, lo primero que digo, y mire, eso nos pasó un día de esto. Que salimos a comer con ella. Nos vamos a comer y lo primero que llega al restaurante, ¿sabe qué le tienen ahí? ¿Alguien sabe qué es lo primerito que le ponen? La copa de vino. Es lo primerito que está. Uno, ¿cuántos son? Dice. 2 y un niño. Ya le tienen listo, hermano. Porque a la entrada usted llega y le dice, ¿para cuánta la reservación? 2 adultos y una niña. Ah, ya de un solo corriendo, hermano. Van y le ponen las 2. ¡Pam! Es lo primero que le ponen. Y oiga bien.
Este hermano dijo, cuando ya llegó y se sentó y va viendo, hermanos, la botella ahí en la mesa, hermanos, ahí estaba ya, hermanos, el diablo. Y le dijo a la mesera, ahorita mismo me quita esta botella de aquí, le dijo. Ahorita me la quita de aquí, le dijo. Quítemela ahorita, le dijo. Corriendo, se la quitó. Uno manda cuando va a comer. Me la quita ahorita, le dijo. ¿Sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? Él es un pastor. ¿Qué tal si por ahí un hermano de la iglesia le dio de ir a comer también ahí? ¡Ay! El hermano está con una botella en la mesa. ¿Va a decir que está tomando? Por eso, nomás me senté y quíteme, por favor, me hace el favor de quitarme esa botella ahí, se me la lleva, quítela. Y mire, llegamos con ella. Lo primerito, tenemos este vino para que viene y empieza ahí. No, le dije yo, no tomo, le dije. No. Pum, las copas y que fuera. Claro, porque si viene una persona que lo conoce, que es cristiano usted, y lo va viendo ahí, hermano, no va a decir, este todavía se las echa. Sí, se agarra y va a decir, este todavía. Pero es de cuidar el testimonio, es de cuidarlo. Porque la gente, hermanos, va a hablar. Vaya, el que es cristiano va a decir, no, yo creo que no, pues el hermano ahí está comiendo y si le llegaron a poner la botella. Pero un inconverso va a decir, ay, es hermano y es pastor. Entonces ahí es donde se cuida el testimonio. Porque Dios nos ha llamado a santificarnos más, a cuidarnos y entregarnos todo para Él. Lo menos que podamos contaminarnos del mundo, hermanos, tenemos que hacer. Lo menos que podamos contaminarnos del mundo. ¿Sabe por qué? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto, hermanos. Y dice este libro sagrado que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia, hermanos, que sus vestimentas y sus vestidos estén intactos, no salpicados por el pecado. Por esa iglesia viene, hermanos, por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Que no haya nada en nuestros miembros que esté contaminándose con el pecado. Que no haya nada que esté prestándose al pecado, hermanos. Ahora ya no podemos prestar nuestros miembros a la iniquidad y al pecado, a la injusticia. Ya no, hermanos. Nuestra vida por completo tiene que consagrarse a Él. Y esto tenemos que decirle al Señor, Señor, toma mi vida. Toma mis manos. Ayúdame, Señor. Porque esos fueron los frutos de nuestra liberación. La santificación y la vida eterna. Esos fueron los resultados de la gloriosa liberación que Dios nos dio, hermanos, el día que llegó, que rompió las cadenas. Mira, hermanos, el día que llegó Él a nuestra vida, fuimos los hombres más libres que puede existir en este mundo. Porque el mundo puede andar tranquilo, pero es esclavo del pecado. Nosotros, hermanos, Dios vino a romper las cadenas y somos libres para la gloria de Él. Así que, hermanos, seamos agradecidos con Dios, seamos entregados a Él, amémosle con todo el corazón, porque solo Él pudo liberarnos. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie, hermanos, esta tarde.